Ojito, porque en este vídeo os voy a enseñar uno de los tokens que creo que tienen más potencial para este bullrun, un token el cual se podría hacer incluso un por cien, esos porcienes que en tanto se buscan en estas etapas, y es que es un token que tiene muchísima seguridad detrás, es un proyecto que es totalmente fiable, y no solamente eso, sino que encima tiene una visión, un objetivo detrás de este proyecto, el cual en lo personal a mí me encanta y os lo voy a mostrar en este vídeo para que vosotros mismos lo podáis descubrir, ya que este token recién acaba de salir al mercado, salió hace unos pocos días, desde su lanzamiento ha estado todo el rato en alzada, y es que es un proyecto en el cual aún estás a tiempo de meterte en el caso de que te interese. Bienvenidos a mi canal, yo soy Alfredo y en este vídeo, como acabas de escuchar, te voy a enseñar uno de los tokens que más potencial tienen en este bullrun. Es un token que salió recientemente, hace unos pocos días, actualmente se encuentra en unos 100.000 de market cap, lo cual no está nada mal. Es un token muy seguro, muy fiable, ahora mismo os lo mostraré en el ordenador con todos los datos para que podáis verlos por vosotros mismos. Y no solamente eso, sino que además tiene un proyecto detrás que me encanta, y es que es un proyecto físico, es decir, este token está siendo usado para comprar productos físicos, es decir, que si tú ahora mismo, por ejemplo, vives en España, dependiendo en qué localidad te encuentres, en algunos sitios puedes ir a comprar objetos físicos, como por ejemplo puede ser este móvil, un iPhone, y puedes comprarlo con este token. Y no solamente cosas como un iPhone, sino también como comida, tal vez como gasolina y otras muchas cosas que ahora os enseñaré. Este token está creado por una marca en la cual trabajan muchísimos trabajadores, creo que actualmente hay más de 150. Su sede se ubica en Andalucía, España. Es un proyecto en el cual está involucrada muchísima gente, no solamente trabajadores, sino también gente que ha invertido en él. Y es que a día de hoy ya hay gente que ha comprado muchos productos con este mismo token, y lo que al principio fue una simple inversión de tal vez 50 euros cuando se sacó el proyecto, actualmente ya se ha revalorizado más de un por 10. Es decir, que esta gente que invirtió tal vez 50 euritos y no parecía mucha cosa, actualmente valen más de 500 y ya se han hecho compras con este token, como pueden ser tal vez un iPhone Pro Max 16, comida, gasolina y otras muchas cosas que ahora veremos. Pero antes de pasar al ordenador y enseñaros absolutamente todo, ya sabéis que si os gustan estos vídeos o os sirven, sabed un montón que le des al like, os suscribáis y activéis campanita, ya que es totalmente gratis y me apoyáis muchísimo. Al igual que si tenéis cualquier duda o cualquier cosa que me queráis comentar, tenéis abajo los comentarios y abajo en la descripción mis redes sociales por si me queréis hablar de algo más personal. Dicho esto, no me enrollo más y pasemos al PC y os enseño esta maravilla de token. Y el token del cual os estoy hablando, que en este bullrun podría tener un gran impacto, es este de aquí. Se llama Grimaret. Bueno, la marca más bien se llama Grimaret, aparte de que el token también se llama Grimaret, denominado como GRT, los símbolos, ¿vale? Y es que este token, como os he comentado, está respaldado por una empresa real. Es decir, tú ahora mismo vas a España, concretamente a Andalucía, y podrás encontrar varias empresas de esta misma marca. Y no solamente eso, sino que luego puedes ir a otra marca, a otra empresa, y aceptan pagos con esta criptomoneda. La criptomoneda, como ya he dicho, se llama Grimaret, ¿vale? En nombre a la marca, con los símbolos GRT. Esta es la página oficial y de hecho si queremos ir a comprarla es tan fácil como darle aquí clic y nos llevará aquí a PancakeSwap, donde vamos a poder comprarla, que ya de hecho se nos pone automáticamente. Solo tenemos que conectar nuestra wallet, ya sea de MetaMask, de Trust, de Binance, Web3, Coinbase, cualquier wallet, ¿no? Y podríamos comprar aquí mismo el token Grimaret, ¿vale? Por ejemplo, si yo lo quiero comprar con USDT, vamos a poner aquí 1000 USDT, ¿vale? Y nos darían 8677 tokens de GRT. Actualmente cada GRT vale 0,11. Está muy bien, ya que desde sus inicios empezó como 0,01, es decir, un centavo. Actualmente ya ha hecho un por 11. Esto sería en el caso de que queramos comprar el token. Volviendo a la página oficial, podemos ver que tienen bastantes cositas. Tienen lo que es el roadmap, el inicio, el equipo, el white paper y para comprarlo, ¿vale? Tiene unos diseños guapos, a mí eso me gusta. Y como vemos, los objetivos así que se pueden ver es listarse en CoinGecko, Crypto.com, Binance, Coinbase, CoinMarketCap. Actualmente esta es la gráfica de la criptomoneda, ¿vale? Ahora lo veremos mucho mejor, pero ya podemos ver que tiene 107.000 dólares en market cap. Actualmente se encuentra en casi 0,11, más bien 0,1079. Está muy cerquita. Vemos que por el momento tiene bajo volumen, pero es normal, ya que está simplemente iniciando y ahora mismo sus compras y ventas son muy escasas. Pero ya os digo yo que esto tiene muchísima pinta de que dentro de poco, cuando empiece a listarse en sitios más grandes, ya que actualmente solamente está para lo que es la comunidad de esta marca, ya que aún no se ha listado ni en CoinMarketCap ni en CoinGecko, pero ya le queda muy poco,
y ahora os enseñaré el porqué. Y algo que me gusta mucho de esto es que aquí, como vemos, se puede leer que el 100% de los tokens equivalen al 10% de las acciones reales de Grimaret. Es decir, Grimaret, como ya os he comentado, es una marca, es una empresa oficial, física. Existe en España, más específicamente en Andalucía, y aquí podemos ver que el 100% de los tokens, es decir, que si ahora, por ejemplo, tuviese el 100% de los tokens, equivaldrían al 10% de las acciones reales de esta marca, de la marca Grimaret. Aquí también, como vemos, dicen que las mayores inversiones tendrán reuniones trimestrales para estar al corriente de la empresa y sus cambios. El feedback de las reuniones será escuchado y se tomará en consideración de cara al futuro del proyecto. Es literalmente lo que hemos visto muchas veces, un proyecto cripto, pero en el que en este caso le han dado un paso más. No se han quedado en que simplemente sea un símbolo de la marca, sino que es algo funcional, algo real, con lo que puedes pagar, y no solamente eso, sino también tener involucración en lo que es esta empresa solamente mediante token. Luego, si bajamos un poquito más, nos encontramos con el roadmap. Esto de aquí, el roadmap, es básicamente los objetivos que van a ir cumpliendo según vaya pasando el 2025, ¿vale? Aquí pone que es de 2024 el roadmap, pero no lo tengáis en cuenta, ya que es un error al crear la página, al igual que lo pone aquí debajo, que todo es en 2024, pero realmente es en 2025, ¿vale? Aquí, como vemos, podemos ver que los primeros objetivos ya empiezan desde el 1 de enero de 2025, ¿vale? Yo os explico, porque realmente el token salió el 1 de diciembre a 0,01 centavo de dólar, pero ese primer mes, el mes de diciembre, lo vamos a tomar como algo que ha sido más bien comunitario, algo para enseñar, sacar a la comunidad, enseñar a toda la marca. Y realmente este proyecto, cuando ya empieza a hacer cosas grandes, es desde el primeros de 2025. De marketing, crecimiento de la comunidad con campañas de marketing, capitalización de mercado. Aquí ya se espera alcanzar el primer millón de capitalización de mercado, y la verdad es que no va nada mal, ya que esto es a finales de enero. Yo recuerdo que en tan solo 20 días ha pasado el proyecto valer $10.000 a valer 100.000. Imaginaros cuando llegue este día, que será dentro de un mes y medio, cuando ya hemos llegado a más de un por 10 en tan solo 20 días. Luego, si bajamos, podemos ver más cosas como listados descentralizados, colaboraciones, aumento de liquidez, aumento de difusión, grandes exchanges, expansión en redes blockchain y listados para posicionamiento. Esto ya como final de meterse en Binance, Crypto.com, Coinbase, en exchanges súper famosos básicamente. Y luego, si bajamos un poquito más, podemos ver aquí a conocer el equipo, y es que efectivamente aquí estoy yo involucrado, y es que estoy como creador y director de GRT, es decir, yo manejo todo lo que es el programa cripto, la programación, listados y todo lo que es básicamente lo relacionado con el mundo cripto. Ya sabéis que yo tengo una empresa con la cual saco criptomonedas de empresas a la luz, y este es uno de ellos, y es un proyecto que a mí sinceramente me encanta. Como no, no estoy yo solo, sino que esto lo estoy haciendo con Óscar Grimaret, fundador y CEO de toda la marca Grimaret, ¿vale? Él básicamente es el creador de todo Grimaret, y de hecho quien me contactó para hacer este pedazo de proyecto. Aquí tenéis todas las redes sociales también de Óscar, ¿vale? En Instagram, Facebook y TikTok, al igual que el de las mías. Y luego, si bajamos un poquito más, también podemos ver el white paper, que bueno, el white paper ya sabéis que es básicamente información, documentación del propio token, que bueno, si le damos aquí y le damos a descargar, se nos descarga un PDF aquí con toda la información de todo el proyecto. 8 paginitas, lo cual está nada mal. Y ya os digo yo que si tenéis cualquier duda podéis venir aquí a consultarlo, o podéis contactarnos por redes sociales tanto a Óscar o a mí, o venir aquí a lo que son los links o contactos oficiales de todo el proyecto, ¿vale? También, si bajamos un poquito, tenemos aquí las redes sociales del proyecto, el X, Twitter, Discord, Telegram e Instagram. Y es que si nos metemos aquí a Telegram, podríamos entrar aquí a la comunidad del proyecto y veríamos que tiene 251 miembros actualmente, y esto ya os digo que no para de crecer, y es que podemos ver cómo día tras día está entrando cada vez más y más gente. Esto es un no parar. Encima aquí podemos ver cuando llegamos a algún reto, como cuando llegó el token a 0,10, eso fue la verdad una burrada, ya hizo ahí un por 10. También sacamos anuncios, vamos publicando cosas sobre el proyecto cuando llegó a los 1000 holders, y bueno, y muchísimo más, que de hecho si queréis entrar lo tenéis la página web en la descripción para poder ver toda la información y todo lo relacionado al proyecto. Y ahora os voy a enseñar más lo que es metido en la cripto, más con lo que es la tecnología, la seguridad y todo lo relacionado, ¿vale? Con el token, ¿vale? Como vemos, el proyecto realmente se sacó el 20 de noviembre, es decir, el token ya estaba en circulación el 20 de noviembre, pero como queríamos quitar a los snipers y hacer unos retoques en el caso de que el token fallase algo, el token no salió realmente hasta el 28 de noviembre. De hecho, si yo me vengo por aquí, podremos ver que aquí justo, ya día 28, ahí se ve abajo, ¿no? El día justo 28, cuando salió el token, estaba exactamente en 0,013, es decir, básicamente un centavo, ¿no? Y llegó
llegó en un par de días a 0,06, es decir, hizo un por 6 en tan solo 2 días. Luego hubo unos movimientos que bajaron y tal, pero como vemos desde esa fecha de salida el token en ningún momento ha estado más bajo que eso y todo el rato ha estado alzándose. Tiene su retroceso, su subida, su retroceso, su subida y todo el rato ha estado así hasta llegar al punto en el que estamos actualmente en el 0,1079, teniendo una TH más o menos en 0,1149, es decir, 11 centavos y medio ha sido su máximo histórico. Y ya os digo yo que posiblemente cuando este vídeo ya se haya subido seguramente ya esté en otro máximo histórico, porque esto es literalmente un no parar constante. Luego también aquí tenemos lo más importante, lo que es el market cap, la liquidez y unos datos sobre la criptomoneda, ¿vale? Aquí como vemos tiene 23.000 de market cap, lo cual está muy bien, pero lo mejor de esto, y es que esto es lo que más me gusta del proyecto ya que tiene muchísima seguridad, y es que aquí si damos a este candadito podemos ver la liquidez que tiene bloqueada. Esto os explico, ¿vale? Que tengan liquidez bloqueada un proyecto es lo mejor, ya que esto básicamente nos da la seguridad y garantía de que el proyecto no va a poder quitar el dinero de repente de la criptomoneda y llevárselo todo, ¿no? Al estar bloqueada la liquidez, como es en este caso que aquí se ve, lo que están garantizando es eso, que básicamente es como si tú has puesto un candado a una cosa y no la vas a poder quitar por más que tú quieras. Y en este caso, por ejemplo, se puede ver que han usado la página de Pinklock para bloquear esta liquidez, teniendo hasta un 97,75% de liquidez bloqueada, que es básicamente el casi al 100%, ¿vale? Ya que esto raramente puede estar al 100%. Aparte de que tienen un 2,18% quemado, por lo cual es casi literalmente, aquí como vemos, el 99,93% de liquidez bloqueada. Es decir, nos ofrecen total garantía de que el proyecto es a largo plazo y no van a poder sacar el dinero ni aunque quieran. Ya te digo yo que estando en un proyecto donde hemos puesto nuestra marca, nuestras empresas en juego, pues obviamente eso es imposible que pase. Luego también, como ya os he dicho, aquí podemos ver el market cap, la capitalización de mercado en la que está valorada este proyecto, que actualmente es $107.000, lo cual está muy bien. Luego aquí podemos ver las transacciones que se han hecho en 24 horas, el volumen que se ha movido y las acciones que se han tomado por usuarios únicos, ¿vale? En este caso se encuentra el proyecto un poco quieto, ya que como os he comentado, este proyecto cuando va a empezar a hacer un pompazo para arriba debería ser en 2025, ¿no? Cuando empieza a listarse en todos los sitios que hemos visto en el roadmap, ¿vale? También te digo que justamente estoy haciendo yo el vídeo cuando es un momento en el que ha habido poco movimiento, pero bueno, esto no influye mucho, ya que el objetivo de esto es básicamente que haya pocos movimientos, pero que haya sea alcista todo el rato para arriba. Aquí podemos ver las watchlist, que es básicamente que yo lo tengo guardado como favorito. Podemos poner alertas sobre el token, ¿vale? Aquí también lo podemos comprar directamente desde PancakeSwap. Aquí tenemos las direcciones de contratos de, en este caso, GRT, que es la que nos interesa, la del token, ¿no? Y aquí más abajo está otra cosa que nos interesa muchísimo, que es básicamente sobre la seguridad del proyecto, ¿vale? Y es que aquí, por ejemplo, podemos ver que Go Plus Security, ¿vale? Que es básicamente como un analizador de que el proyecto es seguro, no encuentra ningún fallo, ningún problema en este token. Si entramos aquí, por ejemplo, podemos ver que Byte Tax es el 0%, con que está todo perfecto. Los impuestos de venta también 0%. Los impuestos no son modificables, lo que es bastante positivo, ya que básicamente no van a poner un impuesto de que sea por 100. Y otra mucha más seguridad, ¿vale? Que esto es básicamente porque lo he dicho, hemos hecho todo el proyecto bien, todo con la mejor intención de que el proyecto sea algo funcional y algo que sea muy positivo a largo plazo. Y como no, todo esto está así en verde porque se ha renunciado a la autoridad del contrato. Es decir, ahora mismo ya nadie tiene control del token, por lo cual es totalmente seguro, ya que nadie puede ni robar el dinero, ni modificar las tasas, ni nada, lo cual lo hace totalmente seguro. Y es por eso que GoPro Security lo recomienda al 100%, ya que es totalmente seguro en cuanto que no van a poder hacer nada malo y nadie va a poder perder el dinero porque lo hayan robado o algo así. Luego, si bajamos al segundo, ¿vale? Que sería Quick Intel, ¿vale? Que es algo como Go Plus Security, solamente que no es tan avanzado, ¿no? Podemos ver que hay como un fallo, ¿no? Y es que si le damos aquí a desplegar, podemos ver que pone que tiene funciones sospechosas, algo que literalmente es imposible, ya que al renunciar al contrato no puedes hacer nada, no lo puedes modificar. Esto simplemente es un error de la página, ya que no han actualizado lo que es la información del token. Esto ya está reportado, pero no lo modifican, ya bien sea por la página o por cualquier cosa. Pero bueno, esto también lo podemos ver que existen en otros muchos tokens y que es algo básicamente del propio sistema que no lo actualiza correctamente, ¿no? Pero como vemos, podemos ver que cualquier cosa, como ya sea Honeypot,
las Blacklist, Trading Call, ¿vale? Está totalmente seguro, ¿vale? Y que de hecho si vamos a otras páginas o si lo analizáis con bots, que existen bots para solamente analizar tokens, podemos ver que dicen que es totalmente seguro y que no hay nada que sea raro o sospechoso. Y de hecho aquí podemos ver en Token Sniffer, que es literalmente como otra cosa, como Go Plus Security, ¿vale? Básicamente un sistema de seguridad, podemos ver que lo recomiendan al 100%, es decir, totalmente perfecto, como debería de ser. Y luego si bajamos un poquito más, también podemos ver cómo reacciona la gente ante este token, lo que son reacciones muy positivas, casi 50 reacciones positivas a comparación de 4, que bueno, siempre hay estas reacciones malas. Luego también está un poco la información del token en este sitio, en Dex Screener, ¿vale? Con la website, Telegram y Twitter, por si os interesa igualmente, ¿vale? Y nada, aquí hay información sobre el token y como vemos aquí también podemos ver las transacciones que se han hecho, se han ido realizando mediante este token, que como vemos todo el rato hay gente pues que está viendo un poquito, pero sobre todo predomina con diferencia la compra. Luego también podemos ver aquí abajo los holders que hay, y es que hay actualmente 1032 holders con este token, lo cual está muy bien. Y si nos vamos aquí a Top Trader, ya podemos ver que hay gente que ha ido sacando ganancias, que ya le digo yo que esto va a ser un fallo, ya que esta criptomoneda va a ir subiendo cada vez más. Y de hecho ahora mismo mi objetivo de vida es que este token llegue a $1 ya, por objetivo mío de 2025, ¿vale? Luego si nos vamos a otros analizadores de criptomonedas, podemos ver lo mismo que hemos visto en el anterior, ¿vale? Solamente que el anterior tiene más cosas, está más completo, aunque aún así tiene algunos fallos como hemos visto. Pero aquí podemos ver también un montón de información de criptomonedas. Aquí podemos ver que en este caso Grimaret lo recomienda con un 65/99 la seguridad. Solamente falta lo que es la información, que esto, ¿sabes cómo se consigue? Pagando. Esto yo nunca le hago caso, ya que básicamente es pagar a esta página web para que nos ponga la información sobre redes sociales y sobre la marca, algo que bueno, es literalmente como un pay to win. Pero lo que nos interesa realmente es esto de aquí, lo que son las transacciones, 99 puntos, perfecto, holders 99 puntos, perfecto, auditorías, que es básicamente la seguridad, esto existe tanto en empresas reales, 99 puntos, que es perfecto, y la pool, que bueno, eso se irá mejorando según vaya escalando el proyecto, ya que como os he dicho, es un proyecto que ha iniciado hace nada, sus objetivos lo tiene para 2025, con que esto es totalmente normal y como os he dicho, aún estamos a tiempo de poder entrar a este proyecto. Podemos ver que no hay ningún fallo, que no hay nada raro, encima la gente lo apoya. Y si nos vamos a BSC Scan, ¿vale? Podemos ver que incluso aquí, que es básicamente el scan de Binance, el oficial, podemos ver que han aprobado su solicitud para poder meter información aquí, ¿vale? Aquí podemos ver que tienen el token, que tienen información actualizada, los holders constantemente están subiendo aquí, como vemos, y eso es básicamente que BSC Scan ha dado el ok de que es un proyecto fiable, de que no ven nada raro y de que es un proyecto a largo plazo, por lo que admiten que pongan logos, redes sociales y no le han dado el rechazo, ¿no? Lo que está muy bien. Podemos ver que aquí ponen que hay 99.400 Grimarets, lo cual es un poco menos, realmente son 999, ya que se quemaron 1000 desde que se inició. Actualmente el supply máximo que va a haber durante siempre va a ser 999.000 Grimarets, nunca va a ser más ni tampoco menos, a menos que se pierdan, que eso realmente sería positivo para todo el que tiene Grimaret, ya que estás asegurando un valor que no va a bajar. Podemos ver que tienen un total de transferencias de 2.315, lo cual está bastante bien. Y si nos vamos aquí al contrato, a lo que a mí me gusta, podemos ver todo el código que es este proyecto. Como vemos, aquí tenemos todo lo que es el código, la programación del token, que son más de 1000 y pico líneas, 1112 líneas, una burrada. Podemos ver que está bien seguro, podemos ver todos los contratos, toda la programación del token que está perfecto. Podemos ir a analíticas por si os interesa verlo, pero bueno, aquí ya te digo yo que no hay mucha información que ver, ya que está todo publicado y es totalmente abierto a todo el público para que lo puedan ver. Luego también si nos vamos a páginas tan famosas como es en este caso Tom 100 Tokens, ¿vale? Podemos ver que Grimaret tiene aquí, por ejemplo, 53 cohetes, 20 fueguitos, es decir, que la comunidad lo apoya en todas las páginas web, pero como os he dicho, este proyecto está enfocado a largo plazo y tiene una utilidad real física actualmente, y es lo que más me gusta de este proyecto. Y es que si nos vamos, por ejemplo, aquí abajo y vamos a una de las redes sociales de Oscar Grimaret, CEO de este proyecto, aquí podemos ver que ha estado trabajando muchísimos años esta marca, que no es algo que se haya creado hace poco, que tiene sedes oficiales. Y es que si nos metemos en sus posts o incluso en sus historias, podemos ver que, por ejemplo, constantemente están recibiendo aquí apoyo a la marca, a lo que es el token Grimaret. Aquí vemos que, por ejemplo, Lucía ha comentado sobre seguir al token Grimaret, hacen muchas publicidades. Aquí podemos ver toda la marca, que también tienen barberías, peluquerías, que hacen sorteos y regalos constantemente a los clientes. Y si avanzamos un poquito más, podemos ver aquí también que tiene otras empresas relacionadas con lo que es el consumo, la comida, la alimentación, ¿no? Y si avanzamos un poquito más, por ejemplo, podemos ver aquí que en esta barbería actualmente ubicada en Utrera, España, se pueden pagar con Grimarets. Y es que aquí abajo podemos ver que en Utrera ya se aceptan pagos en GRT. Un paso más,
100 GRT es igual a 10 euros. Es decir, que si ahora vas a cortarte el pelo, podrías pagar únicamente en GRTs mediante una transferencia y automáticamente ya sería como si hubieses hecho el pago. Y no solamente en barberías como esta, sino también en otras empresas como esta, Restaurante Zoco. Un restaurante el cual hace unas pocas horas ha aceptado los pagos en GRT, en esta criptomoneda, ¿no? Ya os digo que estos son stories, esto se elimina cada 24 horas. Esto lleva publicado desde el 1 de diciembre oficialmente y desde esa fecha han estado poniendo más y más empresas la aceptación de pagos mediante GRT, lo cual es, pues oye, un avance increíble. Y lo mejor de estos pagos es que son totalmente anónimos y son deflacionarios, es decir, tú ahora mismo si tienes 100 euros, con el paso del tiempo realmente van a valer menos debido a la inflación, ya que el Banco Central Europeo, el que domina el euro básicamente, tiene como objetivos que el euro valga 2% menos cada año, es decir, que su objetivo es que tú tengas menos dinero o tengas menor poder adquisitivo según va pasando el tiempo. En cambio con GRT es totalmente lo contrario, cuanto menos valga el euro más valdrá GRT, aparte de que es un proyecto que recién está empezando, lo cual aparte de la deflación que hay en GRT, es decir que cada vez vale más tu dinero, va a ir entrando cada vez más capital y más capital, lo que va a hacer que GRT sinceramente siga disparándose y se siga yendo hacia la luna y cada vez valga mucho más. Aparte de ser un gran depósito de valor, va a ser un gran método de intercambio con el cual vas a poder comprar lo mismo, hacer tu día a día, pero en vez de usar una moneda la cual cada vez vale menos, vas a usar una moneda que cada vez vale más, y este es el objetivo principal de GRT. Dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que si es así, se agradece un montón que le deis al like, os suscribáis y activéis campanita, ya que me apoyáis muchísimo y es totalmente gratis. Cualquier duda que tengáis me la podéis comentar abajo en los comentarios, por redes sociales o directamente a este proyecto. Estoy seguro de que este vídeo, cuando ya se haya subido, Grimaret seguramente valga más, pero ya os digo yo que a pesar de que Grimaret sigue y siga subiendo, va a ser a un buen momento para poder entrar aquí, que existen muy pocos proyectos criptos que realmente tengan una utilidad directa en el mundo real, en el mundo físico, en el día a día. Os iré informando sobre este proyecto día a día en mis redes sociales, con que ya sabéis que la tenéis aquí abajo en la descripción. Y dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.